gusto saludarlos desde estas lejanas tierras de América del Sur en un simposio tan importante y con una temática tan bella como son los romances. Quisiera contarles que a partir del año 1963 he estado recorriendo, recogiendo, estudiando y difundiendo la música tradicional campesina que por generaciones ha estado presente en los momentos más significativos de la vida en las comunidades, como casamientos, trillas, novenas, fiestas familiares y tantas otras. Pero este estudio yo lo he centrado en una región específica de nuestro país, entre el desierto más árido del mundo y los hielos antárticos. Hay dos regiones en realidad, la región del Biobío y la región del Maule, en donde a partir del año que les contaba he desarrollado mi trabajo. Una diversidad de especies, de temáticas, ritmos y poética hemos encontrado en labios de las cantoras campesinas, quienes han sido las herederas, mantenedoras y difusoras de este rico patrimonio, y ha sido la oralidad la vía por la cual se han transmitido estas expresiones. Justamente desde muy niñas las cantoras están en relación con el canto, escuchando, participando en fiestas y solamente mirando a sus mayores o escuchando a otras cantoras, ellas aprenden, han aprendido y han mantenido este legado tan rico. Cada generación de ellas las ha recibido y reactualizado de acuerdo a su época y gustos colectivos, entregándoles, por supuesto, su profunda emocionalidad. Pero en esta reactualización, ellas van manteniendo lo más significativo que van heredando a través del tiempo. Podríamos decir que las cantoras campesinas han sido y continúan siendo un espejo del alma de su comunidad expresada a través de la poesía y la música. De ahí la importancia de este oficio. Destaca en el repertorio de las más afamadas cantoras de cada lugar una gran cantidad de romances, la mayoría de herencia hispánica. Blancaflor y Filomena, Delgadina, Las señas del marido, El naranjel, Alfonso XII, La dama y el pastor, Catalinita o Estaba la Catalina, que es la esposa infiel, entre otros. Los hemos encontrado cantados en ritmos de vals o de tonadas, el vals 3/4 y tonadas 6/8. La tonada es la forma musical más importante en nuestros campos. Pero también hay otros romances que se mantienen en forma de rondas infantiles, como son El hilo de oro, Mambrú se fue a la guerra, Estaba la Catalina o Los tres alpinos, etc. Antes de entrar en el tema específico de muestra de romances, yo quisiera contarles que en nuestros campos el rótulo de romance no es utilizado, no se conoce el término romance. Para referirse a ellos dicen, estas son historias que cantan, ¿ya? Son cantos con ejemplo, son tonadas que cantan la vida, ¿ya? Esta denominación tiene relación con el sentido que tiene el romance en la zona rural. Estas son historias de los antiguos, nos cuentan algunos campesinos. Son cosas que pasaron en la antigüedad y nos dejan enseñanzas. Otros juicios que hemos escuchado, por ejemplo, en relación a algún romance religioso, como el naranjel, ha sido qué oraciones más lindas, ¿ya? Y la oración en el mundo campesino es parte fundamental de su cotidiano. Entonces podemos considerarlos un importante vehículo de enseñanza de valores en la comunidad. Entregan un ejemplo que permiten transmitir patrones de conducta positivos o negativos a mejorar.
A partir del sentido que tienen los romances en nuestras comunidades campesinas, encontramos algunos ejemplos, ¿no?, que establecen un vínculo entre la poética del romance y la vida de la comunidad, y que es justamente el tema que me interesa mostrar en esta oportunidad. Cómo este romance, que tiene 300, 400 años o más, ¿ya?, se actualiza en la vida de las comunidades campesinas, ¿ya? En primer lugar, quisiera que escucháramos el romance que con más difusión yo he encontrado en estas regiones, como es Las señas del marido. Vamos a escuchar una versión muy completa que interpreta María del Carmen Leal, a quien grabamos en el año 1979. En esa época ella tenía 75 años y había aprendido este romance o tonada, historia que canta los que pasaban antiguamente, y la había aprendido escuchándosela a su madre. Escuchemos. Bueno, esa era una hermosa versión de este romance, y la señora María del Carmen la interpretaba acompañada de su guitarra, que es infaltable entre las cantoras, utilizando una de las tantas afinaciones campesinas, que en este momento no vamos a entrar a detallar por razones obvias de tiempo. Quisiera ahora entregar un ejemplo de este mismo romance, pero que está fragmentado. Pero lo interesante en este romance de otra localidad es que es una historia que pasó en el pueblo. La localidad se llama Quilaco. Quilaco es un vocablo mapuche. Co significa agua y quila es un arbusto. Entonces, agua de quila. Eso significa este término mapuche. Es una localidad situada en la zona precordillerana de la región del Biobío, ¿no?,
y por décadas esta comunidad estuvo muy aislada de los centros poblados. Y encontramos muchas versiones de distintos romances en esa localidad. La señora Carlina Pinto, de 49 años, en el año 1990, nos contó y cantó la historia sucedida allí. Esta es una historia que le pasó a una señora que se llamaba Catalina de González. ¿Ya? Se casó ella con un marino que siempre estaba ausente y por largo tiempo. Pero este marino tenía un amigo que se había enamorado de la señora Catalina. Aprovechando uno de los viajes, este enamorado fue a la casa de Catalina de González. Ella no lo conocía. Entonces él le pregunta por su marido o le dice que él va a viajar a Francia y que le dé los datos de su marido por si tiene algún recado. Ella le da los datos y él le dice, pero no, su marido murió y me dejó recomendado que me case con usted. Y aquí viene entonces la reacción de ella y entrega este valor que es tan importante para la comunidad campesina, que es el valor de la fidelidad. Y aquí me llama la atención en la versión de este romance, que ustedes van a escuchar enseguida, en que la penúltima estrofa, en su verso segundo, donde ella plantea que es honrada, es el único verso que tiene un quiebre en la rima. No hay rima en las coplas, ustedes saben, se rima el segundo con el cuarto verso, y en este caso el segundo verso no tiene una rima. Es como que ese quiebre destaca este valor que presenta la protagonista, ¿no? Que es el valor de la fidelidad. Pero escuchémoslo con detalle.
En la misma localidad de Quilaco, siempre conversando con Carlina Pinto, ella nos narra otra historia sucedida en su comuna, ¿ya? Y que corresponde al romance de Alfonso XII, ¿ya? Pero según ella nos dice, este señor de esta historia se llamaba Alfonso Oces. Su nombre era Alfonso y su apellido era Oces. Él en una oportunidad viajó fuera de la comuna y su señora, su esposa, la que amaba mucho, Mercedes, tuvo un ataque, seguramente al corazón, y falleció. Entonces, cuando él regresa, se encuentra con el funeral de su esposa, y a ella le habían puesto unos zapatos de charol que él en un viaje le había comprado a su señora y se los había regalado. En estas comunidades tan apartadas el charol era desconocido, entonces causó mucha impresión en el pueblo estos zapatos tan brillantes y tan hermosos. Entonces por eso se destaca, ella lo destacaba en la historia de Mercedes. Después de escucharla, nosotros le preguntamos por qué el verso decía que la llevaban por la calle de Madrid. 4 duques la llevaban por la calle de Madrid. Entonces nos dicen, no, lo que pasa es que aquí en Quilaco antiguamente la calle principal se llamaba Madrid y después le cambiaron el nombre, ¿ya? Y los 4 duques eran 4 jóvenes de una familia y se llamaban los duques. Entonces esta historia está muy arraigada en toda la comunidad de ese lugar. Escuchémosla también. ¿Dónde vas, Alfonso? ¿Dónde vas tú por aquí? ¿Dónde vas, Alfonso? ¿Dónde vas tú por aquí? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi.
Otros ejemplos podríamos mostrarles en relación a este sentido que tiene el romance en nuestro país y el profundo vínculo que tiene también con la vida de las comunidades, ¿no? En la actualidad el romance ha tenido variantes especialmente en la rítmica, ¿eh? En nuestro país se ha acogido de una forma muy fuerte el corrido mexicano y justamente gusta, según lo que nos han dicho nuestros campesinos, gusta porque narran historias, romances, ¿no? Entonces yo quisiera concluir con algunas palabras de Fidel Sepúlveda, que en este libro, De la raíz a los frutos, ¿ya? Habla de literatura tradicional y habla específicamente del romance, y quisiera concluir con sus palabras. La reinterpretación permanente como dispositivo crítico incorporado al proceso de creación nos alumbra en Romancero y lo sentimos dando luz, dándose luz, dándose a luz, como trayecto que asume un proyecto. Ser expresión, creación de una gran comunidad, la de los pueblos de habla hispana, concreción monumental del arte de modular su experiencia histórica en presencia estética. Muchas gracias. Con blanca flor, si hay de mí, se la llevo a lejos tierra, allá.